y los que no se les ve la imagen, ¿no? Bueno, están esperando el YouTube. Muy bien. Vamos a arrancar entonces con el mensaje que tenemos para este día y quiero que prestemos atención y que estemos atentos a lo que el Señor quiera decirnos, enseñarnos en este día. Prestemos atención. Tengo que pedirle a ver, ¿dónde está? Acá está. Debbie López, ¿dónde estás, Debbie? Poneme tu cara, no la foto. Acá Ahora estoy, sí. Sí, una foto viviente más linda. Debbie, me alegro de verte. Quiero pedirte igual. que nos guíe en oración para comenzar el mensaje de hoy. Bueno. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos, Debbie. Bueno, gracias, Señor, por este día, papá. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este domingo, a esta reunión que podamos vivir como iglesia, como hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que podamos alinearnos a tu voluntad en esta tarde, que tomes el control de absolutamente todo, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra, también nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz, bendecimos el mensaje que va a ser transmitido hoy, abrimos nuestro entendimiento para poder entender esta palabra y ponerla en práctica, y también bendecimos todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Bendigo a cada familia de la iglesia Encuentro con Dios, declaro, Señor, sanidad completa en cada uno de nosotros. Declaro que, bueno, como dice tu palabra, que por tus llagas fuimos sanados. Papá, yo declaro que hay sanidad completa en nuestros cuerpos. Declaro que estamos cubiertos con tu sangre, papá. Ángeles acampan a nuestro alrededor y bueno, quedamos a tu control, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Debbie, muchas gracias. Muy bien. Solo recordarle que el miércoles vamos a volver a estar juntos por Zoom y por YouTube en la reunión de semana. El día miércoles vamos a mantener esta reunión por Zoom y por YouTube. Y el domingo, como lo estamos hablando, volveremos a lanzar otra vez el desafío de la iglesia concurrencia presencial. Así podemos ir los que pueden ir y bueno, y nosotros los viejitos estaremos mirándolos por YouTube. Amén. Amén. Muy bien. Anda por ahí mi mensajero, ¿dónde anda? Aquí está. Muy bien. Mariano, hola, pastor. Adelante con la palabra. Vamos. ¿Cómo andan? Todavía bien. No tenga miedo, pastor, no tenga miedo. No tengo miedo, pero hay que tener cuidado. Bueno. Adelante. Les comparto que me ha costado preparar este mensaje mucho más que otras veces porque estamos viviendo un tiempo difícil. La verdad que según lo que yo entiendo, estamos viviendo la peor etapa de esta pandemia. Realmente no era lo mismo tener la idea de la pandemia a que hoy en día podamos saber que tal lo tiene, que el hermano de tal lo tiene, que el amigo de tal lo tiene. Entonces a mí me movilizó mucho eso a la hora de hablar. Ni hablar de que me iba a tocar a hablar hoy con la iglesia abierta. Así que me ha costado preparar el mensaje. Dios estuvo hablando conmigo, la verdad. Y quiero traer un mensaje de aliento para este tiempo. Si se acuerdan, el miércoles pasado, el pastor nos predicó sobre la alimentación de los 5,000. El pasaje tan conocido que habla de los 5 panes y 2 peces. Para los que no estuvieron o para los que son nuevos y no conocen la historia, les cuento un resumen muy cortito. Jesús se pone a predicar y se junta una gran multitud de gente
Y en un momento los discípulos lo apuran a Jesús y le dice, Señor, vayamos terminando porque esta gente necesita comer. ¿A dónde van a ir a conseguir comida? Y Jesús le dice, no van a ir a ningún lado, denle ustedes de comer. Y los discípulos empiezan a argumentar, como haríamos, como decía el pastor el miércoles, como haríamos cualquiera de nosotros. ¿A qué panadería vamos a ir? ¿De dónde sacamos la plata? Y el Señor obra un milagro, con 5 panes y 2 peces les da de comer absolutamente a todos. Y dice la palabra que sobraron 12 cestas de comida. Pero yo no quiero hablarle de lo que ya les habló el pastor, sino demostraría mi incapacidad al lado del pastor para dar el mismo mensaje que él. Quiero hablarle de lo que sigue. Seguido a eso, la palabra cuenta en Mateo 14, 22, que el Señor había alimentado a los 5.000, puse yo, con solo 2 peces y 5 panes. Y en vez de irse a descansar él, le dice a sus discípulos, vayan ustedes, súbanse a la barca y vayan yendo hacia la otra orilla. Yo me voy a quedar a despedir a la gente. Mientras tanto, ustedes vayan yendo. La Biblia cuenta que el Señor despide a la gente y de ahí se va al monte a orar, ¿no? Y de lo que yo quiero hablarles es de lo que sigue a partir de ese momento. Mateo 14, 22, voy a leer el lenguaje actual, del 22 al 32. Dice, después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo al cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estando oscuro, Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. La verdad que es una historia súper milagrosa, ¿no? Pero yo quiero, y muy conocida la historia, todos sabíamos que Jesús había caminado sobre el agua, aún los que no tenemos mucho tiempo de iglesia. Pero yo quiero hablarles de algunas cosas puntuales que entiendo yo que tienen mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Dice que Jesús estaba en la orilla y dice, ustedes vayan, yo ya los alcanzo. No sé cómo habrán pensado los discípulos que Jesús los iba a alcanzar. Que iba a ir nadando, que iba a ir en otra barca, no sé. Pero Jesús le dice, ustedes vayan. Y dice que despide a la gente y el lenguaje, la Reina Valera dice que aproximadamente como a las 4 de la mañana Jesús los alcanza. Y estos discípulos habían vivido el milagro de la alimentación de los 5.000 hacía horas atrás. Hacía un rato atrás habían visto
lo que el Señor había hecho. Sin embargo, en el versículo 26 dice, escuchen lo que dice. El versículo 26 dice, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, un fantasma, un fantasma. Y yo pienso en cómo Dios ve, o el Señor Jesús vio toda esta circunstancia, ¿no? Porque estaba leyendo un poco, investigando, y el lago este donde los discípulos estaban en la barca, es un lago grande, tiene 20 kilómetros por 13 kilómetros. Sin embargo, Jesús, en medio de la noche, sabía dónde el Señor está, los discípulos estaban. Y fue caminando hacia ellos y sabía en las circunstancias que estaban. Y yo quiero hablarles de ese miedo que nos ciega. Dice, los discípulos estaban, cuando los discípulos lo vieron, no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaban. Y yo pienso si nos estará pasando a nosotros más o menos lo mismo. ¿Cuántas veces en este tiempo en el que nos sentimos, como hablaba yo antes, un poco atemorizados por las circunstancias que estamos viviendo, porque aquel tiene el coronavirus, porque aquel lo internaron, porque la radio dice que los respiradores cada vez son menos? Y a lo mejor también el Señor Jesús está viniendo hacia nosotros, pero nosotros no podemos verlo. No podemos, aunque lo tengamos al frente, reconocerlo. No podemos, por más que Él haya hecho milagros anteriormente, reconocer que el que viene caminando hacia nosotros es Jesús. Y yo no quiero hablar de nadie más que de mí, porque los que conocen un poquito mi historia saben que Dios obró un gran milagro en mi vida. No en mí, sino en una de mis hijas. Y después de ese milagro, uno lleno de fe dice, a mí no me va a atemorizar nada, yo con Cristo voy a todos lados. Sin embargo, he vivido muchas circunstancias después del milagro que viví con mi hija, en el que me he sentido atemorizado, en el que no podía reconocer a Cristo por más que viniera caminando hacia mí. Y quiero hablarle de que no solamente los discípulos no lo vieron por el miedo. Aún escuchando su voz, Pedro le dice, si sos vos, si realmente sos vos, decime que vaya y camine. O sea, como diciendo, a ver, te voy a poner a prueba, a ver si realmente sos vos el que viene caminando en el agua. En el versículo 31, que yo leía, dice, no, estoy mintiendo, estoy diciendo mal. En el versículo 31, después de que Pedro había bajado y había caminado por el agua, dudó de nuevo. Y el Señor en el versículo 31 dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Y si no nos está pasando en este momento escuchamos la voz, fuimos hacia Cristo, y cuando estábamos tan cerca de Él, volvimos a dudar, y volvimos a caer en el problema, y volvimos a caer en lo que las noticias dicen, en el miedo. ¿Qué va a pasar con mi trabajo si yo me contagio? Y eso es lo que yo siento que muchos estamos viviendo en este tiempo. Para dar otro ejemplo, quería hablarle de otro pasaje bíblico. La angustia y el dolor muchas veces tampoco permiten reconocer a Cristo. Quiero leerles en Juan, el Evangelio de Juan, el versículo 20, del 11 al 16. Búsquenlo. Quiero darle otro ejemplo muy claro de por ahí nuestra ceguera. La palabra de Dios en Juan 20, 11
dice, el título es, acá voy a leer Reina Valera, Jesús se aparece a María Magdalena. El versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Maestro. Estábamos hablando antes de los discípulos que por miedo no pudieron reconocer a Cristo que venía caminando en el agua. Y acá vemos a María Magdalena. Yo me imagino, dice que estaba llorando en la puerta del sepulcro, llena de angustia, de dolor, de desesperación. Y se asoma dentro del sepulcro y no ve el cuerpo de Cristo. Y lo primero que piensa es, ¿quién se lo ha llevado? ¿Dónde está? Tal es así que el mismo Señor Jesús le dice, ¿a quién buscas? Y dice, creía María Magdalena que el que le estaba hablando era el jardinero del sepulcro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? En el medio del dolor y de la angustia, de esas pruebas tan difíciles que nos han tocado, de esos momentos extremos, ¿cuántos no podemos reconocer a Cristo aún viéndolo? Este es el tiempo en el que a muchos el diablo los va a atacar por ese lado, donde la angustia, el miedo, el periodismo, las noticias, Internet, Facebook, están tan metidos en nosotros que nos llenan de todos esos sentimientos. Y yo noté acá, tenemos el comportamiento errado, porque en los momentos de angustia no podemos reconocer a nuestro Dios. Y por lo tanto, tampoco podemos reconocer su poder. Entonces, al no poder reconocer a Dios en el medio de esta circunstancia, al olvidarnos de lo que Él ha hecho en nosotros antes, su poder queda sin efecto en nosotros, porque perdemos nuestra fe y nos hundimos aunque estemos al lado de Cristo, como le pasó a Pedro. Dice la palabra que Pedro caminó hasta donde él estaba, y cuando estaba llegando, empezó a hundirse. Empezó a mirar el mar y empezó a hundirse. Y yo creo que eso nos ha pasado, y ojalá que no nos pase más. Y yo quería acordarme de momentos míos. Como les decía, gracias a la gracia de Dios, yo pude verlo de cerca, pude experimentar el poder de ese Dios en mi vida. Yo pude ver a ese Dios que contradecía lo que los médicos, la ciencia, los científicos, los análisis, los libros de medicina decían, y mi Dios se levantó y dijo, no, la última palabra la tengo yo. Y después de eso, dudé un montón de veces. Por ahí leemos en la Biblia la historia del pueblo de Israel. Después de haber visto que los egipcios le daban oro y plata para que se fueran de una vez, yo no aguantaba en el poder del Dios de ellos. Sin embargo, llegaron al desierto y empezaron a dudar de nuevo. Y no tenemos carne para comer, y no tenemos agua. Y no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste acá, le decían a Moisés, habiendo visto el poder anteriormente. Le pasó a los discípulos, habiendo visto que Cristo le dio de comer a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Le pasó a María Magdalena que Cristo le hablaba y ella no podía reconocerlo por su angustia, por su dolor, por su desesperación. Y estoy poniendo
estos ejemplos de los discípulos, de María Magdalena y de nosotros mismos, porque es un comportamiento, no sé si natural o cíclico que tenemos, pero en los momentos de angustia dudamos. Y por eso puse que tenemos el comportamiento errado, porque en ese momento es cuando más fuerte debemos agarrarnos. Es cuando menos debemos dudar o cuando menos deberíamos hacerlo. ¿Y saben dónde creo que está el secreto de todo esto? En el tiempo que la iglesia se ha cerrado, en el que estamos en nuestra casa, mucha de nuestra comodidad cristiana, por ponerle un nombre, se ha terminado. Ya no tenemos al pastor que nos habla todos los domingos, aunque sí lo tenemos a través del teléfono, a través de la computadora, pero ver su imagen representa en nosotros otra cosa. Nos sentimos abrazados, besados por la iglesia, nos sentimos el calor que hay en la iglesia. Y eso sí lo hemos perdido. Sin embargo, esto nos ha obligado a algunas cosas, y hablo por mí. Me obligó a dejar de ir a la célula también y a preparar el mensaje para la célula, y me dejó sin el apoyo de esa gente, sin el abrazo, sin el calor, sin la responsabilidad, lo mejor de vestirme, de ir, de escucharlos, de verlos, de abrazarlos. Pero eso puso una responsabilidad muy grande en mi casa. En mi casa, sí o sí me tuve que transformar en el sacerdote de mi casa. Y eso ha traído unos cambios que me han costado mucho. A lo mejor estaba acostumbrado a todo eso y hacían que mi vida cristiana fuera a lo mejor hasta más liviana de lo que es hoy en día. Yo hoy siento el peso de dar el ejemplo en mi casa. Hace un tiempo sentía que Dios me hablaba que nadie es profeta en su propia tierra. Y me puse a buscar en la Biblia lo que realmente dice con respecto a eso. Y le preguntaba a Dios porque no entendía, y Dios me decía, en tu casa no vas a profetizar con palabras, en tu casa vas a predicar con tu ejemplo. Y eso es lo más difícil, predicar con el ejemplo. Por ahí algunos tienen más facilidad que otros para hablar, para expresarse, pero esa facilidad no se traduce en ejemplo. Entonces, eso me ha llenado de responsabilidad y me ha llevado a un nivel a lo mejor mayor de espiritualidad, a lo mejor de orar de otra forma. Acá noté que en el principio de esta cuarentena me escuchaba orando y la mayoría de las veces eran las mismas oraciones, que ya eran por costumbre y que solamente llegaban hasta el techo de mi casa. Y me puse a preguntarme hace cuánto tiempo no me derramo delante de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no le cuento a Dios cómo estoy? ¿Hace cuánto tiempo no lo busco como ese papá? Esas oraciones que muchas veces decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados y bla, bla, y ya sabemos lo que va a venir. Es más, muchas veces estamos orando y nuestra cabeza está pensando otra cosa. Hablo de que en este tiempo en el que estamos en nuestra casa, yo por lo menos, he empezado a orar de otra forma. Hoy hablaba con una de mis hijas y me decía que por qué Dios no le habla a ella. Y entonces empezamos a hablar de por qué ella creía que Dios no le hablaba. Y en un momento me dijo, lo que pasa es que Dios tiene mucho protocolo. No, hija, Dios no tiene protocolo. Dios te ama. Aún con todos tus errores, Dios te ama. Búscalo. ¿Y cómo hago si yo oro y no, me parece que Él no me escucha, que no me contesta? Búscalo sinceramente. Habla con Él como una hija. No importa las palabras que uses en tu oración. Dios va a mirar tu corazón. Y para resumir todo esto de lo que estoy hablando, que espero que le sirva a alguien, este mensaje sí le puse título, pero no lo había dicho porque se iba a revelar de lo que estaba hablando. Yo le puse solo instantes de fe.
Ojalá que ese título cambie y seamos personas de fe, que vivamos en una fe permanente. Y muchas veces nos hemos dejado llevar, como les decía antes, por todas estas noticias, por todo este caudal que nos está, por ahí nos está llevando por delante, ¿no? Y buscaba palabra de Dios en la Biblia. Buscaba palabra con respecto a esto que le estoy diciendo de orar distinto, de buscar a Dios de otra forma. En este tiempo en el que la relación con Dios se ha vuelto mucho más personal, creo yo, ¿no? O por lo menos hablo por mí. No quiero que en el próximo tiempo de angustia Dios me hable y no poder escucharlo, que en el próximo tiempo de dolor Dios esté parado al frente mío y no pueda verlo. Anhelo tener la fe y la madurez espiritual suficiente para poder verlo y escucharlo, porque solamente ahí va a estar mi solución. No va a estar en las noticias, ni en Facebook, ni en las estadísticas. Va a estar ahí. Y cuando empecé a preguntarme sobre la oración, cuando empecé a sentirme confrontado por la forma en la que yo oraba, por la costumbre, por la religiosidad, podríamos llamarle así, llegué a Jeremías 5:1. Le pido que lo busquen. Y si pueden, que lo marquen en su Biblia. Jeremías 5:1. Y entiendo que esta palabra marca este tiempo. Jeremías 5:1 dice: recorran las calles de Jerusalén. Le pongamos las calles de Córdoba. Recorran las calles de Córdoba, observando con cuidado. Busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. ¿Por qué no somos nosotros, uno de nosotros? ¿Por qué no somos nuestra iglesia las personas que busquen la justicia y la verdad? Para que nuestra oración tenga tal efecto que Dios nos proteja de todo esto. Que seamos el instrumento milagroso para que el Señor se manifieste en este tiempo. Yo me he puesto en esa brecha. Encontré este versículo y dije, de esta forma voy a terminar el mensaje. El Señor está buscando una iglesia, un cuerpo, gente que estemos de acuerdo, que busquemos lo mismo, que oremos por lo mismo, que busquemos justicia, que vivamos en verdad, para que Él pueda perdonar a toda esta ciudad, a todo este país, hasta donde nuestra fe dé, hasta donde nuestra fe llegue, y que no nos pase como a Pedro, que cuando lleguemos junto a Cristo se hunde en el agua, que nosotros podamos llegar a Cristo, tomarnos de su mano y volver a la barca, que dejemos de dudar. Este es el tiempo en el que dejemos de dudar, este es el tiempo de levantarnos, no es el tiempo de no poder verlo aunque lo tengamos al lado. Y hablo por mí, no sé si hay otro que esté viviendo esta situación, no sé si hay más cristianos que estemos sintiendo esto. Yo les voy a compartir que en este tiempo, si hay audios que escucho, son los de Esther, los de la hermana Esther. Realmente siento que está orando distinto a nosotros, o por distinto a mí, no a nosotros, está orando distinto a mí. Escucho que cada vez que ella ora, cada vez que ella manda un mensaje, refleja a Cristo en ese mensaje, y yo quiero lo mismo para mi vida, y ahí es donde quiero llegar, ahí es donde me gustaría que como iglesia podamos llegar, como hijos podamos llegar. Y esto no tiene nada que ver con tiempo, con el tiempo que haga que somos cristianos, con el tiempo que haga que conocemos la Biblia, o si hace una semana que lleguemos. Busquemos a Dios de otra forma, porque Él está buscando uno que viva en justicia y verdad.
uno que lo refleje para perdonarnos, para sacarnos de esta situación. ¿Y saben qué? Los invito a que cada uno recuerde de donde Dios lo sacó. Cada uno recordemos de donde Dios nos sacó y nos llenemos de ese poder, de ese milagro, para poder enfrentar este tiempo. Este es un mensaje de aliento. Este es un mensaje para despertarnos, para salir corriendo hacia Cristo, en el agua, en el barro, en el coronavirus, donde estemos. Porque ese mismo Cristo que llamó a Pedro en el agua es el que nos llama hoy a nosotros. Solo depende de nuestra fe. Nuestro nivel de fe nos va a hacer que nos hundamos, apenas bajemos la barca, en la mitad del camino, un paso antes de Cristo, o que lleguemos a donde está Él y permanezcamos donde Él está. Yo quería compartir este mensaje. Espero que les sirva. Estoy hablándole de lo que Dios me ha hablado a mí. Es un mensaje de aliento. A mí me ha servido. Estoy experimentando un cambio en mi forma de orar. Estoy buscando al Dios bueno, al Dios infinito en gracia y misericordia. A ese Dios le estoy orando para que este tiempo termine, para que Él salve a esta ciudad, a este barrio, a esta iglesia, a nuestro país. Eso es lo que estoy pidiendo. Quiero convertirme y los animo a que quieran convertirse en ese que vive en justicia y verdad. Los bendigo, hermanos. Pastor, les entrego la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Mariano. Dios te bendiga a vos también. Sin duda que hemos escuchado y recibido palabra de Dios. Si es que Dios te estuvo hablando, también lo ha hecho ahora a todos nosotros. Y siempre que yo leo esta historia de Pedro y de todo lo que él hizo, me quedo pensando mucho. Qué increíble, pasaron tantos años y esta anécdota de Pedro saliendo de la barca, caminando sobre las aguas, hasta el día de hoy la tenemos vigente por causa del Espíritu Santo que permitió que quede escrito en la Biblia. Y todos sabemos de la historia porque el Espíritu quiso que esto quede para nosotros. ¿Y saben cuál es lo más tremendo y maravilloso? Que Pedro miró de lejos como los otros discípulos, como vos lo dijiste, y veían fantasmas. Hasta que Pedro se tomó el desafío por fe y le dijo, si eres, manda que yo vaya. Y Pedro se bajó de la barca, como vos lo contaste, y se fue caminando hacia el Señor. Ustedes se imaginan el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y ya iba caminando y caminando, yo no sé si a la mitad del camino, y de repente se comenzó a hundir. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Pedro empezó a hundirse? Si el Señor le dijo, ven, Él lo llamó, vení. Y Pedro aceptó y caminó. ¿Cuándo empezó entonces Pedro a hundirse? ¿Cuándo? Cuando sacó la mirada del Señor y se puso a mirar las olas y el viento que era fuertísimo. Si el Señor sabría que Pedro se iba a hundir por las olas o por el viento, no le hubiera dicho venid. Pero él dejó de mirar al Señor y empezó a hundirse. Y uno se pregunta, qué increíble la forma en que Pedro anduvo sobre las aguas hasta que se hundió. Esto hace pensar todo lo que vos has dicho en tu mensaje.
en cómo es que nosotros como hijos de Dios andamos. Es verdad que desde el día que aceptamos a Jesús, hemos sido llamados para caminar con el Señor. Y desde ese día estamos caminando con el Señor. Desde ese día estamos viviendo las nuevas experiencias con Dios. Algunos caminan firme, otros caminan con temor, algunos se van hundiendo, a algunos les pasa algo, a este le pasa aquello. ¿Qué es lo que hace que yo me pudiera hundir en el andar con el Señor? El Señor nos llamó para andar con Él. Pablo decía esto en la carta a los Romanos, el capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y un montón de veces vamos a encontrar en la Biblia que Pablo nos exhorta a andar por el Espíritu. A los corintios les dice, por fe andamos, no por vista. En una palabra, no es por lo que nosotros vemos, es que se está sustentada nuestra vida. Nuestra vida está sustentada por lo que no vemos. Eso es fe. Eso es caminar con fe. Eso es no hundirse. Pero Pablo habla un montón de pasajes en la Biblia donde son las causas por las que a veces un cristiano, un hijo de Dios que está andando con el Señor, de repente se hunde. De repente está pasando malos momentos. ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, Pablo en Romanos 6:4 habla de que andamos en vida nueva. En Romanos 8:1 habla de que no andemos conforme a la carne. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente. En 2 Corintios 10:2 dice, para los que anduviésemos según la carne. En Gálatas 5:16, a los pobres Gálatas que eran tan testarudos, les tuvo que hablar tanto, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y si andamos con el Señor, andemos también por el Espíritu. Y los que andan, anden conforme a estas reglas que Dios nos ha puesto. Os ruego que andéis como es digno del Señor. Efesios 5, andad en el amor, así como Cristo nos amó. Qué sé yo, hay una cantidad de textos de que nos habla de cómo debemos andar y cómo debemos conducirnos. ¿Cuáles son las cosas que a veces como creyentes nos hunden en este andar con el Señor? Y las cosas que nos hunden es cuando quitamos la mirada del Señor para mirar los vientos de este mundo, para mirar los vientos de los deseos de la carne, para mirar tantas otras cosas que nos tiran abajo. Y dejamos los mandamientos y las reglas que el Señor
nos decía en cuanto a la vieja manera de vivir, despojado de ella. Si seguimos viviendo como antes, nunca vamos a andar en el Espíritu. Y nuestra vida, en vez de aumentar, crecer, escalonar y experimentar cada vez cosas mayores con el Señor, empieza a hundirnos en los conflictos que el mundo nos presenta. No mirando las cosas de este mundo, no mirando lo que se ve en la carne, no mirando los deseos descontrolados, no mirando la deshonestidad, no mirando el resentimiento, el odio. Esas son las cantidad de cosas que hacen que un cristiano pueda hundirse en ese momento de caminar con Dios. Siempre el Señor va a estar para salvarnos. Señor, sálvame. Miren, yo miro la cara de todos ustedes ahí en la pantalla, pero hay hermanos que no los veo. Y cuando pregunto a veces qué pasó o llamo y no me contesta, pasa esto, ¿qué les ha pasado? Bueno, empezaron a mirar cosas que el diablo les presentó. Quitaron la mirada del Señor. Y eso nos hunde a nosotros y nos aleja del Señor. Bien está el desafío que nos ha propuesto Mariano. Hoy más que nunca en la sociedad, la gente quiere ver personas distintas. Están hartos de ver corrupción, inmoralidad, engaños, mentiras, y etcétera, etcétera, etcétera. La gente está harta de ellos mismos que se hunde. La sociedad se hunde en eso. Los hijos de Dios, más que nunca, tenemos que alumbrar y rescatar a los que se están hundiendo. Si se levanta alguien en la ciudad para clamar, son los cristianos, los hijos de Dios. Si hay alguien que tiene como diríamos cuando éramos chicos, tenemos la fórmula, tengo la fórmula. Si tengo la fórmula para influenciar en esta sociedad, úsela. Somos los hijos de Dios y tenemos esa fórmula. ¿Cuál es? La que me cambió a mí. La que me cambió a mí. La sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Eso es lo que la sociedad nuestra tiene que conocer. Eso es lo que la sociedad tiene que saber, que Jesús no es una religión. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que le está faltando a nuestra sociedad que se hunde. Hermanos, vamos, levantémonos, mostremos que sabemos caminar con Dios. No permitamos que la mugre del mundo nos tire para abajo. De ahí ya nos sacó Dios para vivir una nueva vida elevados. ¿En dónde? En el Espíritu. No nos movemos más según la carne, sino según el Espíritu. No andamos más según lo que vemos, sino andamos según lo que creemos. Y van a empezar a pasar muchas cosas. La gente tiene que saberlo.
La gente se tiene que dar cuenta que todavía el milagro de Pedro está en la iglesia de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si fue difícil andar sobre las aguas, que miren, nunca más nadie ha repetido este milagro, mucho más difícil fue para el Señor Jesús hacernos andar ahora a nosotros en el Espíritu. Por Él nosotros podemos andar en el Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía el apóstol Pablo, que nos ha sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos viviendo en otro nivel de vida. Y ese otro nivel de vida, la gente lo tiene que conocer. La gente lo tiene que conocer. Mire, muchas veces usted ha querido hablar de las cosas de Dios y a algunos se le rieron, otros se le burlaron, otros le dijeron, mira, a mí no me vengas con eso, yo no quiero saber nada de religión. Yo lo entiendo, mi hermano, pero usted no cambie su manera de vivir. Usted siga siendo luz. Hoy me llamó una compañera mía, muy importante. ¿Por qué era importante? Porque es la que yo tanto les he comentado que de ella dependía de que me dieran la exhibición de la propiedad de la iglesia en la municipalidad. Y después de 8 años recién pudimos obtener la exhibición. Y nos eximieron de todo, de todos los años atrás y todo, porque estaba escrito en el Código Tributario. Me llamó. ¿Y sabe por qué me llamó? Bueno, yo la estuve llamando 2 o 3 veces también, porque a ella le agarró el coronavirus. Y ella tiene diabetes, ella tiene alta tensión y tiene asma. Un combo especial para el virus. Estuve internada. Y cuando estuve internada, me llama la primera vez. Y ella siempre tenía una frase que siempre me la repetía. Zacarías dice, reza por mí, porque a vos Dios te escucha. Ella reconocía que yo podía orar por ella y estaba convencida de que a mí Dios me escucha. Y eso me lo dijo hace como 2 semanas atrás, cuando comenzó y estaba lo más crítico de ella en el sanatorio Allende, en el Cerro de la Rosa. Hoy cuando me llamó, yo la estaba por llamar, justo entra la llamada de ella, una conexión increíble. Bueno, ¿cómo estás? Bien, contenta, me hablaba. Entonces yo le dije, mirá, estimada amiga, vos fuiste una mujer de creer, de fe, de creer en Dios, porque ella es bien católica. Vos te acordás de los compañeros que tuvimos. Uno se me reía cuando le hablaba de Dios, el otro se me burlaba cuando le hablaba de Dios. Vos escuchabas, pero estabas ahí. Ahora te pregunto, ¿quién crees vos que te ha salvado cuando has estado caminando en la vereda de la muerte, listo para pasar al otro lado? No, dice, es Dios, Dios el que me ha salvado, Dios. Bueno, le digo, querida mía, busque más a Dios. Busque más a Dios. Sí, Zacarías, sí. No pude ir directamente a llevarla a que ore y que acepte al Señor, porque yo sé su espíritu religioso, pero lo que yo no pude hacer en tantos años, testificando, hablándole, intervino el Espíritu Santo de Dios. Por eso vos no te canses nunca, ni tengas temor de que se te van a reír. No. No sabes nunca cuándo Dios interviene
y va a quebrantar la soberbia y el orgullo de aquellos que no quieren saber ni escuchar nada del Señor Jesús. ¿Sabes qué? Hace así Dios, no un coronavirus. Miles de coronavirus tiene para mandarles. Y ahí es cuando van a empezar, a vos que Dios te escucha, también te escucha a vos. Es hora, le dije yo, que tengas un encuentro. Sí, Zacarías, sí, me dice, sí. Yo rezo, yo hago esto, yo hago... Tiene todavía un mambo en la cabeza con un poco de la religión, pero tiene fe. Y en cualquier momento ella va a abrir los ojos. Por eso quiero decirte, hermano mío, hay cosas que pasan. Y lo que pasa no sale del control de las manos de Dios. Y cuando Dios controla y Dios permite, es porque detrás de eso está el propósito de Dios, para lo cual fuimos escogidos cada uno de nosotros. Para ser la boca de Dios, para hablar en nombre de Dios, para representarlo a Dios como embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Me alegro muchísimo de esta palabra. Me alegro muchísimo que esto toque mi corazón. Y esto me anima más todavía. Que en medio de nuestra Córdoba, con tantas cosas feas, horribles, inmundas, nosotros podamos iluminar con el Evangelio de Cristo. Seamos luz. Andemos como decía el apóstol, en el Espíritu. Movámonos por la fe, porque le creemos a Dios y porque sabemos que Él es nuestro sustentador. La gente va a ver y va a volverse a Dios. ¿Saben por qué? Porque te van a ver a vos y me van a ver a mí. Es lo que me pasó con esta chica. Ella no le iba a pedir a los otros que recen por ella. Vino a mí a pedirme que rece por ella. ¿Por qué? Porque a vos Dios te escucha. Y alguien te va a decir a vos también, vos que tenés fe, a vos que Dios te escucha, vos que vas a la iglesia. Es porque vos tenés relación con Dios. El Dios que ellos todavía no conocen. Vamos, como Mariano nos desafió, algo hay que hacer por nuestra familia, por nuestra Córdoba, tenemos que levantar la voz del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Les parece? María Elena Salina, ¿quieres activar tu micrófono? Quiero pedirte que ores vos. Quiero pedirle también a Eduardo que ore. Quiero pedirle también a quién más, alguien que me levante la mano y me diga, yo quiero orar también en este momento. ¿Quién más quiere orar? No sé. Entonces, María Elena y Eduardo pueden guiarnos en oración. Va. Amado Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra a ti en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque usaste a este varón como instrumento nuestro, Señor, tuyo, para que nos abrieran los ojos, para que nos sacara esa venda que todavía tenemos en nuestras vistas, Señor. Gracias porque somos pobres de espíritu, Señor. Somos muy pobres a veces de espíritu. La fe nuestra balancea ante cualquier adversidad, Señor, pero sabemos que tú estás ahí.
Todavía quizás somos niños de pecho y todavía no podemos comer esa papilla fuerte que tú nos has enseñado. Estos son tiempos en que tú nos estás probando, es tiempo en que nos estás soltando de la mano para que podamos desarrollar nuestra fe y mostrarle a aquel que podemos, que vamos a seguir adelante y que todo es posible, Señor, porque tú lo has prometido. Tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, siempre estás presente, Señor. Padre, si hay algo que pedirte perdón, te lo pedimos, nos arrepentimos. Bendice a toda la congregación Encuentro con Dios. Cubrilos con tu preciosa sangre, Señor. Que cada uno de tus hijos levante un altar grande para ti, Señor. Para que te manifiestes en la casa de ellos. Padre, sabemos que hay muchas personas enfermas, pero sabemos que tú te estás glorificando, Señor. Algo tienes que decirnos a través de tanta preocupación, Señor. Reconocemos de haber sido un pueblo desobediente, rebelde, Señor, que quizás no hemos escuchado tu voz porque no hemos querido o no hemos tenido tiempo, Padre. Por eso también te pedimos perdón, Padre, como congregación. Perdón porque a veces tampoco hemos escuchado a nuestros pastores y nos hemos rebelado, Señor. Y este es el tiempo que tú estás mostrando que ya basta, que tenemos que estar sujetos y ser obedientes a la cabeza en la que tú has puesto, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que va a ser todo sí y no. Ante toda pálida que están mandando el mundo, nosotros, tus hijos de luz, le decimos sí, porque con el Señor y con Jesucristo todo se puede. Todo lo andamos, Él nos fortalece, amén. Él nos da sabiduría, Él nos manda camino cada momento, cada instante, cada segundo de nuestras vidas, amén. El camino para que le sigamos, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, gracias por tu amor, por tu misericordia, y en tu nombre declaramos días de victoria, Señor. Amén. Comienzan los días en que tú empiezas a marcar el avivamiento en tu pueblo, Señor. Amén. Gracias te damos, gracias, Señor, porque estamos dispuestos a seguirte, no por temor, sino por obediencia. En tu nombre, Señor, declaramos libertad total y victoria, Señor. Amén. 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 Eduardo. Sí, Señor, te damos gracias por la palabra que hemos escuchado. Realmente nos ha tocado profundamente el corazón, Señor. Y en esta hora yo quiero entrar en tu presencia a través de esta oración con un corazón limpio, Señor, pidiéndote perdón por mis faltas, por mis debilidades, para que realmente esta oración que elevo hacia ti sea escuchada, Padre, y también como lo hacemos como iglesia, también que cada uno de los integrantes de la iglesia, Señor, cuando diga amén, lo pueda hacer después de haber pedido perdón a las faltas de cada uno de nosotros. Sí, sí. Para que tenga fuerza esta oración y sea contestado. Señor, somos conscientes, estamos siendo sacudidos, estamos siendo cimbroneados, Señor, porque nos está pasando, porque está pasando tan cerca, Padre, y esto es un llamado de tuya, como hemos escuchado, porque muchas veces hemos dejado de mirarte a vos para mirar a nuestro alrededor, y ahí es donde empezó a flaquear nuestra confianza en vos, nuestra espiritualidad, Señor. Por eso te pedimos perdón y nos humillamos delante tuyo, Señor. Amén. Para que tengas piedad de nosotros. Somos tus hijos, sabemos, estamos convencidos de que tú nos amas, que tú vas a extender tu mano para sacarnos del pozo en que hemos caído, Señor. Que el avivamiento que necesitamos como individuos, como hijos tuyos,
como iglesia empiece a manifestarse a partir de este problema de salud que estamos viviendo y que tan cerca nos llega, Señor. Oramos por los hermanos que están enfermos, que están, que están siendo tocados por esta prueba, por este virus, como el caso de David, Señor. Que tu amor se manifieste en la sanidad, y pedimos sanidad para David, Señor, sabiendo que él, como hijo tuyo, ha sido una creación tuya, y la creación tuya se ha manifestado desde el momento en que tú lo formaste, formaste cada una de las células de él de acuerdo al plan divino en la creación del hombre. Así que esta enfermedad no es más que un atentado o una prueba del enemigo que se pone en contra tuyo. Por eso en esta noche nosotros lo cubrimos con la sangre de Cristo a David, a Nati, Señor, dale paz en su corazón. Oramos por sanidad para ellos. Creemos que tú eres un Dios de poder, de autoridad, y que nada puede oponerse a los designios tuyos. También oramos por Miguel, Señor, por Ana María, que por tantos años nos hemos congregado juntos, Señor, hemos pasado horas juntos, para que él pueda superar, en base a tu amor y a tu poder, esta situación crítica que está pasando. Dale paz a él, a su esposa, Señor, y a sus hijas y a sus hijos también. Los hijos que están, o los familiares que están alejados de tu camino, rebeldes a tu camino, que puedan ver el poder tuyo en base a la sanidad para Miguel, Señor. Nosotros te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar este mensaje que nos ha tocado profundamente. Bendecimos a Mariano, bendecimos al cierre que nos ha inculcado el pastor, recomendándonos pasajes y hechos en la Escritura que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero qué lindo que es refrescarlo, Señor, para poder subir un escalón más en nuestra fe contigo. Sabemos que lo que viene después de esta pandemia va a ser algo nuevo, y especialmente de parte de tus hijos, que va a ser nuevo, una actitud nueva, y como la compañera del pastor, que realmente reconoce que Dios es poderoso y que Dios ha intervenido en su sanidad. También oramos por la gente, los vecinos nuestros de la calle Alicante, que han sido tocados con enfermedades, Señor, con problemas de cirugía complicadas, y que hemos podido acercarnos con una palabra de aliento, con una palabra de acción, para que la creencia que tienen de que hay un Dios se transforme en creencia, en creer lo que Dios dice, no solamente en que hay un Dios. Ese es el problema que vivimos con la religiosidad, Señor, que tal vez en algún tiempo nosotros también lo hemos sufrido, y valga esta oportunidad también para pedirte perdón por eso. Señor, gracias por este tiempo que nos estás dando para poder orar y entrar en tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hemos tenido un lindo momento para escuchar y recibir palabra de Dios. Amén. El miércoles nos volvemos a encontrar por este mismo sistema
Y el domingo sí vamos a ir adelante con la reunión allí en la iglesia, en forma presencial. Todos los